del acontecer económico mismo. Pero también una de las cosas que se está ahí planteando, que veníamos comentando, es todo este asunto de la presión inflacionaria que está habiendo, de la presión alcista en el precio de la divisa, en esta distorsión total que está habiendo en los mercados cambiarios, lo cual se refleja tremendamente en los niveles de inflación. Entre otras cosas porque, digamos, la inflación es el producto esencialmente del balance de dos fuerzas, de oferta y demanda en el mercado. Cuando tú tienes una demanda que la estás estimulando permanentemente porque estás inyectando dinero a la economía a través de gasto público, a través de gasto público deficitario, porque gastas mucho más de lo que le ingresa a la gente, eso expande la oferta monetaria, pones al Banco Central a crear dinero sin respaldo inorgánico en una masa enorme o en cantidades enormes, tú estimulas la demanda, pero cuando la gente va a comprar bienes y servicios no los encuentra. ¿Por qué no los encuentra? Porque la oferta está paralizada. La oferta interna se ha paralizado por una serie de factores. En primer término, tú tienes un sector privado productivo, unas empresas privadas que son hostigadas permanentemente, amenazadas con inspecciones, amenazadas con expropiaciones, amenazadas de ser señaladas como acaparadoras. Pones presos a sus directivos en una forma completamente injusta. Le impones unos controles de precios que no tienen nada que ver con su estructura de costos y los condenas en muchos casos a trabajar a pérdida. Entonces todo eso lo que hace es paralizarte la inversión, paralizarte la actividad productiva de ese sector privado. A ese sector privado tampoco le entregas dólares para poder importar, lo haces acumular unas deudas con sus proveedores externos dramáticamente altas, proveedores externos que ahora no están dispuestos a seguirle despachando los insumos y las materias primas que ellos necesitan. Entonces paralizas ese segmento productivo del sector privado. Y para los próximos meses, ¿cuál es el cuadro en ese sentido? Bueno, va a continuar, o sea, no hay razones para pensar que eso está cambiando. Todo lo contrario, los anuncios del gobierno enfatizan en que hay más controles, más supervisión, más inspección, más amenazas. Entonces tú, a su vez, lo que estás haciendo es que estás haciendo que el sector público sea el gran productor interno, pero ese sector público también ha demostrado una ineficacia supina, porque muchas de las empresas que fueron expropiadas, la inmensa mayoría de las empresas que fueron expropiadas y en muchos casos expoliadas, pues no se les pagó ni un centavo a sus dueños anteriores, cuando pasan a manos del sector público pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas. Entonces, la producción interna se ha frenado y ha hecho que la dependencia para proveer al mercado de bienes y de servicios que se demandan en cantidades crecientes dependan de la importación. Pero para tú importar necesitas divisas y esas son las divisas que están escaseando cada vez más, máxime cuando los precios del petróleo han colapsado. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Una demanda que crece y una oferta que cada vez se restringe más. Eso explica los problemas de escasez, los problemas de desabastecimiento y las presiones alcistas tremendas y fuera de control sobre los precios. Aquí dice Guillermo Tavares, mi casa en 1997 costó 4 millones y yo ganaba 850.000. Hoy no la podría comprar ni ganando 100.000 mensual. Nos empobrecieron. Jefferson Alejandro, ¿es la escasez de alimentos producto de contrabando de alimentos de Colombia? Son preguntas que le hacen a... Bueno, mira, vamos con la primera pregunta. Efectivamente, el empobrecimiento de los venezolanos ha sido dramático y eso no es solamente reciente. Desde los años 80 en Venezuela está habiendo un proceso de empobrecimiento, de desmejora en la calidad de vida incuestionable de los venezolanos. Desmejora que cuando vienen los periodos de bonanza económica transitorios porque aumentan los precios del petróleo, bueno, las cosas mejoran transitoria temporalmente, como sucedió en Venezuela entre el año 2004 y el año 2007, donde sí, efectivamente, hubo una disminución de la pobreza. Claro que hubo una disminución de la pobreza, pero de la misma forma en como hubo disminución de la pobreza y bonanza económica en los periodos de altos precios en los gobiernos anteriores. Eso no fue nada excepcional, ni algo que hay que entonces alabar de que, wow, finalmente el gobierno lo... No, eso es lo mismo que había pasado previamente muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno en esos periodos de altos precios nunca fue prudente en ahorrar buena parte o parte de esos ingresos adicionales que venían del petróleo para formar un fondo de estabilización macroeconómica que le permitiera contar con recursos cuando vinieran los malos años petroleros. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que los precios del petróleo es algo volátil, suben y bajan. Que suben y bajan, ¿ok? Pero cuando los economistas le decíamos al gobierno, señor, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, siempre los gobiernos anteriores y este gobierno dicen, no, esta vez los precios no van a bajar.
Recuerdo vívidamente al presidente Chávez diciendo a los presidentes, es que esta vez los precios petroleros van a bajar en el año 3000. Imagínate tú el error de apreciación que tuvo el presidente en eso, porque en el año 2008 se desplomaron los precios del petróleo en la segunda mitad del año 2008, como se han desplomado durante la segunda mitad del año 2014 y comienzo del 2015. Aquí dice Ángel de Luca, anota allí, Vlad, y toma tarea, que el invitado es de lujo, para que aprendas un poco y te enteres del desastre del país que hay. Pregúntale sobre la dolarización de la moneda, si sería mejor alternativa. Jonathan Bomba pregunta esto, ¿no? Bueno, mira, con respecto a la dolarización, yo no soy, al igual que muchos de mis colegas economistas, no somos muy inclinados a favorecer la dolarización. No porque la dolarización sea intrínsecamente mala o sea perversa, no, en absoluto. Toda medida económica tiene sus pros y tiene sus contras. En las medidas económicas, por lo tanto, tú lo que tienes es que tratar de maximizar los pros y minimizar los contras. Y en las políticas económicas que tú conformas. Y la dolarización tiene una serie de ventajas, incuestionablemente que tiene una serie de ventajas, pero también introduce una serie de rigideces dentro de la política económica, porque entre otras cosas elimina las posibilidades de dos instrumentos de política económica muy importantes, que son la política cambiaria y la política monetaria, que desaparecen como instrumentos de política económica. Pues ya no dependen del gobierno de Venezuela, ¿no? Pero la gente piensa que la dolarización también frena completamente las posibilidades en disciplina fiscal. No la frena. El gobierno puede seguir gastando mucho más de lo que le ingresa, mucho más dólares de los dólares que le ingresan, y endeudar al país para buscar financiamiento. ¿Y se puede generar inflación con una economía dolarizada? Sin duda alguna que sí, claro que sí se puede generar. Y de hecho, una de las cosas que la gente no entiende, dice, bueno, pero ¿por qué no dolarizamos? Es que dolarizar significa que tú desaparece el bolívar y tú lo sustituyes por dólares. ¿A qué tipo de cambio? Tienes que empezar por ahí, por definir cuántos bolívares por cada dólar son los que yo voy a convertir. ¿Lo vas a convertir a 6.30? ¿Lo vas a convertir a 12? ¿Lo vas a convertir a 190? ¿Lo vas a convertir a 200 y tanto? Entonces tú allí, cuando tú dolarizas, sobre todo en estas distorsiones brutales como tú las tienes en los controles de cambio, la devaluación que tú tienes que imponer para convertir los bolívares por dólares es dramáticamente alta. Y por lo tanto, al comienzo, los impactos de ajuste de precios también son dramáticamente altos. El dólar paralelo es... No, pero déjame terminar. El asunto es que una vez que tú pasas por ese trago amargo de la conversión y del impacto de los precios, al tú convertir los bolívares por dólar, lo segundo que tú te tienes que preguntar, ¿disponemos de los dólares para hacer esa conversión de bolívares a dólares? Cuando lo que escasean en este momento son los dólares. En tercer término, tú tienes una serie tú eliminas las posibilidades de tú utilizar políticas cambiarias y políticas monetarias dentro de la economía. Y cuando se te presentan situaciones difíciles dentro de una actividad económica, tú necesitas de esos instrumentos de política monetaria y de política cambiaria, porque haber renunciado a ellos te puede introducir una serie de rigideces. Y lo más importante de todo es que, contrario a lo que la gente piensa, no, mira, han habido múltiples países latinoamericanos que han tenido tremendo éxito en su proceso de abatimiento del fenómeno inflacionario, pero de fenómenos inflacionarios mucho más graves que el nuestro. Fenómenos inflacionarios como el de Perú a comienzos de los años 90, de 7.000% de inflación. El argentino de 4.000% de inflación. El brasileño también de 4.000% de inflación al final del gobierno del presidente Collor de Mello. Entonces, ahí es donde tú dices, y esos han sido tremendamente exitosos sin renunciar a esas políticas monetarias y políticas cambiarias que son instrumentos muy importantes. Ahora, lo que tú tienes que hacer es hacer las cosas bien, hacer las cosas realmente bien y no pensar, no, nosotros como venezolanos no podemos hacer las cosas bien y por lo tanto nos tenemos que poner una camisa de fuerza porque no nos queda otra alternativa. No. Doctor, nos queda un minutico. Le quería preguntar sobre el dólar paralelo. ¿Usted cree que ese un dólar artificial refleja la realidad de lo que vale hoy en día el dólar en Venezuela? Es un dólar que tiene un precio artificialmente alto, brutalmente elevado, producto de una distorsión tremenda de mercado que ha llevado la cotización a ese nivel. Yo una de las cosas que siempre dije, como ya te mencioné previamente, es que uno de los más graves errores que se cometió en mayo del año 2010 fue ilegalizar ese mercado. Y por ahí teníamos que haber empezado, que en estas medidas cambiarias que se acaban de anunciar, por ahí tenía que haber empezado el anuncio de la legalización de ese mercado paralelo, no crear esta entelequia del CIMADI paralelo al mercado paralelo para aniquilar el mercado paralelo y mantener el mercado paralelo ilegal, porque por esa vía
tú no vas a lograr esos objetivos. Y después realmente hacer o crear las condiciones para que el tipo de cambio dentro de ese mercado paralelo funcionara con una tendencia a la baja, buscando una convergencia de los tipos de cambio oficiales con los tipos de cambio libre. Muchas gracias, doctor Pedro Palma, gracias por habernos acompañado. Bueno,